y ahorita fue que estaba platicando de todo el trabajo de investigación que hacemos en ese egresado de la Facultad de Ciencias. Después de eso, soy físico egresado de la facultad, hice posgrado en Inglaterra, sobre estudios de acústica precisamente, y trabajo ya desde hace como un buen rato ahí, en el grupo de acústica del CECADET, que antes se llamaba Centro de Instrumentos. Ese grupo existe, ya tiene más de, se fundó como en 1981, ya tiene más de 40 años. Yo me integré como estudiante de servicio social poquito después, en el 84, y entré a trabajar en el 85, o sea que ya tengo ahí en calendario, ya tengo más de 30 años trabajando. Aunque como salí a hacer posgrado, en realidad laboralmente la UNAM me contabiliza como 25 ya un poquito, ¿no? Y bueno, sí, ahí trabajamos varias cuestiones. Ahorita, como estaba ahí comentando, el laboratorio subrayo que tenemos instalaciones, me atrevo a decir, únicas en México, por lo menos todas juntas. Tenemos una cámara electrónica, una cámara reverberante y una cámara de transmisión para distintos tipos de mediciones en acústica, sobre todo en el rango audible. Es decir, aunque hacemos algunas cositas de cuestiones de ultrasonido y eso, en realidad no es nuestro fuerte, digamos, o más bien, debo decir, la dedicación más importante es de sonido en el intervalo audible. Y allí pues estudiamos cuestiones que tienen que ver con pues, casi todo lo que pudiera ocurrirse en ese aspecto, mediciones de ruido, de vibraciones, caracterización de materiales acústicos, de dispositivos acústicos, diseño de dispositivos acústicos, diseño de dispositivos para pruebas, mediciones acústicas, cuestiones de modelado, cálculo numérico. Un poquito de lo que voy a platicar ahorita tiene que ver con cálculo numérico y algo de teoría, en este caso aplicado específicamente a cuestiones de instrumentos musicales, que también es como algunas de las áreas de estudio, acústica musical, tecnología de la música, cuestiones de salud auditiva, pruebas de audición, en fin, bueno, ahí si se asoman a la página de internet del CECADET, si busca, está un poquito intricado porque tienen que buscar Departamento de Tecnociencias, es una especie de departamento Tutti Frutti donde estamos ubicados, y ahí buscan acústica y comunicaciones, y ahí hay un listado de quiénes somos y pues bueno, qué hacemos y todo esto, ¿no? Y unas fotos ahí de todo esto que les estoy platicando. Bueno, agradezco la invitación a dar esta plática, espero que les resulte interesante, que los motive a asomarse un poquito a esta parte de acústica. Y ¿será que puedo continuar con esto? Sí, o me voy pasando? A ver. Sí. ¿Le apunto para allá? Nada más sirve como para pasar, porque sí, nada más como apuntador, porque dicen que la tiraron y que ya el USB ya no lo. Bueno, no, ya entonces no le podría yo hacer acá, ¿sí? Bueno, con este. Está bien. A ver aquí si le pongo. Bueno, muy bien. Pues este es el título de la plática que voy a darles, es Matrices de transferencia para ondas curvadas en cornetas musicales. El resumen, que por ahí estaban los carteles, pero lo leo, es la propagación de sonido en los tubos de sección transversal variable típicos de las cornetas con las que terminan varios instrumentos musicales de aliento, como la trompeta,
se pueden modelar aproximadamente con el método de matrices de transferencia. Existen expresiones analíticas cerradas o exactas, digamos, conocidas para secciones con perfiles cilíndrico, cónico, exponencial, senoidal y cosenoidal, y tanto trigonométricos como hiperbólicos, es decir, seno, coseno, hiperbólico o trigonométricos, y otros perfiles, leyes de potencias, cosas así. Se aplica también en esta aplicación a instrumentos de aliento la aproximación de frente de onda progresivo curvo, que implica transformar la coordenada longitudinal y la función de área efectiva de la corneta. Esto lo comento brevemente, es porque resulta que en estas cornetas la variación de área, sobre todo al final, es muy abrupta, muy abrupta. Y entonces resulta que en la teoría muy simple, en donde uno tiene un ducto de sección variable, uno piensa ingenuamente que el frente de onda sigue plano, y en realidad no ocurre así, y es necesario considerar un frente de onda que al final, sobre todo en estos instrumentos, se va curvando, y si se toma en cuenta eso, los resultados, como espero pueda yo convencerlos, son realmente muy buenos si uno toma ese hecho y lo incorpora de manera pues relativamente simple, como lo vamos a ver, a la formulación. Bueno, y entonces al final voy a mostrar las curvas de impedancia acústica, tanto modeladas como medidas directamente en una trompeta y en un trombón. Muy bien. Un poquito de teoría al principio, al final, la segunda parte de la plática son más monitos y ilustraciones, ¿no? Pero bueno, poquito de teoría. Pongo aquí la ecuación de onda acústica en un conducto de área variable, en donde área X representa el área de la sección transversal en función de la coordenada longitudinal. Aplicado a un instrumento de música, a lo mejor ustedes pueden recordar que una trompeta y un trombón, prácticamente todos estos instrumentos están totalmente doblados, ¿no? Por ejemplo, un trombón, en realidad, si lo desenrolláramos, mide como 4 metros o algo así. Sobre todo cuando ya está en el trombón, sí, se acuerdan que es que se le puede extender el brazo. Bueno, en la configuración más larga, si lo desenrolláramos, mediría como 3 metros y medio, casi 4 metros. O el corno, ¿no? El corno es una cosita así, pero igual son como 3 metros, está enrollado así, la trompeta también. Bueno, resulta que aquí, por el hecho de que la sección del tubo es muy chiquita, muy chiquita con respecto a la longitud de onda, el efecto de la curvatura no es tan importante, y entonces el modelo puede uno fácilmente, bueno, no fácilmente, pero convencerse, pero sí, créanme que es válido pensar que uno desenrolla el instrumento y entonces que toma uno una coordenada a lo largo de eso de manera recta. Las cosas funcionan razonablemente bien, incluso de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, esa A de X es el área en función de una coordenada espacial que va corriendo a lo largo del eje del instrumento. Piensen que como si estuviera desenrollado para que ese asunto del enrollamiento no nos cause preocupación, es decir, no se preocupen, funciona bien si se desenrolla o está enrollado. Bueno, una manera de escribir las ecuaciones del campo acústico en el dominio de la frecuencia, suponiendo un factor de variación temporal del tipo E a la más I omega t, para la presión sonora P de X y la velocidad volumétrica U mayúscula de X. Esto de la velocidad volumétrica es el fluido está moviéndose, está oscilando en cada punto, digamos, o a lo largo del conducto y esa velocidad volumétrica es básicamente la velocidad de oscilación, la amplitud de velocidad del fluido en ese momento
pero multiplicado por el área transversal, de manera que tenemos no metros por segundo, sino metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Se obtienen del planteamiento de dos principios de conservación. El primero, expresaría de alguna manera muy intrincada, si ustedes quieren, el principio de conservación del momento lineal. Básicamente es como la segunda ley de Newton para el fluido. Aquí en el factor IK, K es el número de onda, que es omega entre C. Ahí está implícito un operador de derivada, ¿no? Si uno deriva en el tiempo este factor E a la más I omega t, sale como factor al derivar, sale el factor I omega, ¿no? Entonces I omega es como si fuera una derivada de tiempo, y entonces aquí tenemos implícitamente hay una I omega por U, entonces aquí está la aceleración, y esto dice que y por aquí está metida también la masa, porque esta cosa Z0 es ρ0c, se llama la impedancia acústica característica para el aire. Entonces por aquí está implícito como masa por aceleración, y eso pide que se balancee con el gradiente de presión. Si hay un gradiente de presión, pues quiere decir que el fluido se está acelerando. Básicamente lo que dice esa primera ecuación, insisto, quizás de una manera muy crítica, pero en esencia es la segunda ley del fluido. Y esta de aquí también es una manera quizá también muy intrincada de establecer el principio de conservación de la masa. Aquí tenemos una especie de divergencia de la velocidad, vamos a ponerle así. Si multiplicáramos internamente por la densidad, y nuevamente aquí en este factor, fíjense que aquí está la menos 1, Z0 la menos 1, entonces podemos estar multiplicando aquí ρ0, y si lo metemos en esta derivada, tenemos como la divergencia del flujo de masa. Y esa divergencia del flujo de masa resulta que también estaría balanceada por la derivada temporal de aquí, en este caso aparecería cambios resulta que estos cambios pequeños de presión del aire, que se denomina la presión sonora, esta P chiquita, es el cambio de la presión del aire con respecto a la presión atmosférica. Entonces ese cambio pequeñito de la presión del aire, tantito arriba o tantito abajo de la presión atmosférica, resulta que también es proporcional a pequeños cambios de densidad. Entonces aquí esta es algo así como derivada del tiempo de la densidad. Aquí está de la presión, pero debemos, por lo que acabo de decir, pensar que es de la densidad. Y bueno, al final de cuentas esta establece el principio de conservación de la masa. Me voy más rápido porque si pueden viendo en estos detalles, a lo mejor no voy a acabar a tiempo. Pero básicamente estas son las ecuaciones, son como las ecuaciones de Maxwell, si ustedes quieren, del electromagnetismo, pero de la acústica. Esas son. Pero aquí hay que considerar que esta A es esta de acá, es un área variable, un área de sección transversal variable. Bueno, pues resulta que si uno procede con estas ecuaciones de la manera que típicamente se deriva la ecuación de onda, que básicamente consiste en, por ejemplo, tratar de eliminar la U. ¿Cómo podríamos eliminar la U? Por ejemplo, la primera de arriba, aquí en la segunda aparece la U con derivada respecto a X, ¿cierto? Entonces lo que haríamos es derivar la primera nuevamente respecto a X, y aquí aparecería esta derivada de U respecto a X, y entonces sustituimos esta en lo que quedaría ahí, y entonces queda la segunda derivada, y bueno, le mueven y queda esta ecuación. Esta es básicamente la ecuación de onda en el dominio de la frecuencia, pero para un medio inhomogéneo. Si el área fuera constante y no dependiera de X, entonces esta sale de este operador de derivada, se elimina con y aquí no les queda más que la segunda derivada parcial de P respecto a X, y más K cuadrada P igual a 0, que sería la que se denomina la ecuación de Helmholtz, es la ecuación de onda en el dominio de la frecuencia. Pero cuando el medio es inhomogéneo, como en este caso, pues queda así. Y en el caso acústico, esta se denomina la ecuación
ecuación de Webster, así se llama, alguien que la trabajó a principios del siglo XX más o menos. Aquí voy a hacer una acotación muy curiosa, porque resulta que si uno escribe la ecuación de Webster de una manera un poquito diferente, básicamente uno establece primero, este es un área, ¿no? Área de sección transversal. Si uno piensa que esa área se escribe como pi r cuadrada y r es el radio, como función de x, entonces podríamos escribir el área pues, con esa pi r cuadrada, ¿no? Aquí adentro. Bueno, además de ese cambio, hacemos este otro cambio. Nuestra variable acústica es la presión sonora. Bueno, vamos a suponer que inventamos una nueva variable incógnita que es la psi, que es básicamente el radio multiplicado por la presión sonora. El radio sí lo conocemos, ahí no hay ningún problema, nada más un cambio de variable. Entonces, si nosotros hacemos esos cambios y le movemos aquí a la ecuación de Webster, resulta que la vamos a poder escribir exactamente de esta forma. K es el número de onda al cuadrado y esta v de x es esta expresión que está aquí, la segunda derivada del radio, que lo conocemos, dividido entre el radio mismo. Y esta, si la ven, es precisamente la manera en que se escribe la ecuación de Schrödinger en el caso armónico, es decir, dependiendo del tiempo armónicamente. En el caso unidimensional, en donde esta psi de x representaría la función de onda compleja de una partícula cuántica, por ejemplo un electrón, en un campo acústico, en un campo de energía potencial v de x. Entonces aquí esta función de aquí representa el potencial cuántico de la onda sonora que está en este caso dentro del trombón, por ejemplo, ¿no? Esta analogía con la ecuación de Schrödinger la voy a utilizar un poquito más adelante para interpretar uno de los resultados que les voy a poner, porque resulta que uno puede calcular este potencial. Si a uno le dan, en principio la función esta de área variable del trombón o trompeta o lo que sea, y uno de ahí deriva cuál es el radio y luego hace este cálculo, entonces uno puede en realidad calcular ese potencial. De hecho, en este ámbito de los instrumentos de aliento, a esta función le llaman en inglés le llaman la horn function, la función de la corneta, y no es más que la energía potencial cuántica, ¿no? En esta analogía con la ecuación de Schrödinger. Bueno, entonces esas son las ecuaciones. Se pueden resolver de muchas maneras. Aquí hay una manera de resolver o de plantear o de describir las soluciones de esas ecuaciones, es que se llama método de matriz de transferencia, que de hecho si ustedes ven en algunos libros de mecánica cuántica, también al tratar la ecuación de Schrödinger de una dimensión, yo recuerdo cuando estudié que hay textos de mecánica cuántica que al resolver o describir las soluciones o ciertos problemas que se atacan con la ecuación de Schrödinger en una dimensión, se utiliza precisamente también este método de matrices de transferencia. Bueno, aquí en el caso acústico pues no sería la excepción, también se puede utilizar. El método de las matrices de transferencia básicamente consiste en lo siguiente: nos plantamos en dos puntos x1 y x2 del tubo y pensamos que en cada uno de esos tubos, de esos puntos, queremos ver cuál es la magnitud y fase. Recuerden que estamos en el dominio de la frecuencia. La magnitud y fase P1 de la presión en el punto x1 y lo mismo la amplitud compleja, magnitud y fase de la velocidad volumétrica en el punto x1, y queremos ver cómo esos, presión y velocidad en el punto x1, se relacionan con presión y velocidad en otro punto x2. Es decir, queremos ver cómo en el tubo se trasladan los valores de presión y velocidad de un punto a otro. Más o menos eso. Resulta que si ustedes atacan el caso de un tubo cilíndrico, es decir, un tubo en donde no varía el área de la sección transversal,
esa matriz de transferencia se puede escribir de esta manera. Es una matriz de 2 por 2 que implica seno y coseno de cada x. X es el tamaño de ese segmento del cilindro. K, recuerden que es el número de onda, es omega entre c, o 2pi entre lambda, o 2pi entre c, como quieran ponerle. Y Z0 es la impedancia acústica característica del medio. Y bueno, se puede escribir de esta manera para un tubo cilíndrico. Resulta, ahora ustedes pueden decir, bueno, ¿de qué me sirve el resultado de un tubo cilíndrico si lo que queremos modelar son corrientes que hacen así, ¿no? Bueno, resulta que si uno le rasca fuerte ahí al tema, existen algunos perfiles curvos que se pueden, entre comillas, rectificar, es decir, podemos ir al caso de un tubo cilíndrico. Y eso se logra mediante cierta matriz de transformación m de x, una matriz de 2 por 2, que de hecho depende de la geometría de la corneta, y un número de onda modificado K', que también depende de la geometría de la corneta. Y la idea es que se puede escribir esto de una manera un poquito más general de la siguiente manera. Es decir, nosotros nos estacionamos en el punto x2, tenemos las variables acústicas P y U. Esas las transformamos con la matriz esta de transformación a un nuevo par de variables transformadas, que resulta que esas se propagan como se propagaría en un tubo cilíndrico, salvo que hay una modificación del número de onda. Y luego de aquí hacemos la transformada inversa, porque aquí, en este punto de aquí, tenemos las variables esas transformadas ya propagadas, pero las tenemos que destransformar como quien dice, o transformación inversa, y entonces regresamos a esto. Entonces resulta que de esta manera se pueden formular algunos, insisto aquí en la palabra, algunos perfiles curvos. Enseguida voy a dar algunos ejemplos de eso. Bueno, si nosotros entonces tenemos un arsenal de perfiles geométricos, por ejemplo, cilíndrico, y algunos perfiles curvos que se pueden atacar de esta manera, nosotros podemos ir avanzando. Por ejemplo, imagínense que empezamos hacia el mero final de la corneta, o sea, en el extremo lejano de la corneta, y entonces decimos, bueno, aquí hay un pedazo de corneta curva y me acerco un poquito hacia el principio. Luego aquí hay un pedazo de, por ejemplo, de tubo cónico y lo transformo con una que también aplica para el tubo cónico y me voy acercando así, y entonces empiezo a tener una factorización. Van a aparecer un montón de matrices de 2 por 2, todas multiplicadas, hasta que yo llegue al punto x igual a 0, y tendré yo P de 0 y U de 0, es decir, el punto x igual a 0, inicio de la corneta, y una larga, quizá no tan larga, serie de factores de matrices de 2 por 2, y hasta allá al final tendría la presión y velocidad en el punto x igual a L mayúscula, que es la longitud total del conducto. Si yo multiplico todas esas matrices, pueden ser 10 o 1000 de 2 por 2, acabo con una matriz de 2 por 2. Y entonces yo puedo escribir todo eso así de simple. Bueno, simple o conciso, quizá no tan simple, porque pasamos acá algo más. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre, o sea, la mínima distancia? Porque, bueno, ahí estamos hablando como de 2 puntos, ¿no? ¿Sí? Supongo que depende de cómo es la función, de cómo va cambiando la curvatura. Sí. Y de la distancia, ¿no? Entonces, sí. ¿Como hay alguna idea? Para un segmento, por ejemplo, cilíndrico, no importa cuán largo sea, basta con una sola matriz de transferencia. Sí, sí. Para un segmento, por ejemplo, cónico, o sea, para cualquier segmento en donde el tipo de perfil admita de manera exacta una formulación de este tipo, no importa cuán largo, no hay una restricción en cuanto al tamaño. Por ejemplo, un perfil que incrementa el área de manera exponencial durante un pedazo largo, se hace muy grande. Pero
si en un pedazo, no importa cuán largo sea, mantiene exactamente la misma ley de crecimiento exponencial del área, basta con una sola matriz. No sé si me estoy explicando. Bueno, sí, porque es la multiplicación de todas, ¿no? No, es ¿no? una sola. Para un cacho que tú digas, este cilíndrico, aunque mida 5 kilómetros, Bueno, le cilíndrico sí, aplicas una sola matriz. pero si va cambiando o sea, me refiero a... Sí, pero el punto es, sí, hay algo, mira, para responderlo rápidamente, ¿qué es lo que se hace en un trombón? O una corneta, o un instrumento de esos. Típicamente esos instrumentos se construyen de la siguiente manera. Hay un gran tubo cilíndrico, que en el caso del trombón mide del orden de 3, quizá como 3 metros, de tubo cilíndrico, no cambia el radio para nada. Después hay un pedazo de tubo cónico que mide como 40 centímetros o algo así, o medio metro, y después hay la corneta propiamente dicha. ¿Cómo se modelaría eso con esto? Insistiendo en lo que estoy diciendo, no importa cuán largo sea el segmento que modelas, con una sola matriz de transmisión de 2×2, con tal de que la geometría del tubo no cambie. Bueno, pues una sola matriz para el cacho cilíndrico, no importa que sea 3 metros, una sola matriz, ya está. Para el cacho cónico que mide medio metro, una sola matriz. Y en el último pedacito, ahí sí entras un poquito en problemas, de hecho ese es el tema de esta plática, es qué pasa con esa parte en donde la corneta varía abruptamente y no hay un perfil que puedas decir, con uno me basta. Entonces, resulta que, lo voy a ejemplificar más adelante, para ese pedazo sí necesitas dividir en pedacitos que te permitan modelar el perfil real del instrumento que tú mides geométricamente en el instrumento con el arsenal de algunas curvas que puedes tú ir utilizando para ajustar ese perfil. Entonces, mientras en ese pedazo, la respuesta a tu pregunta sería, pues, tantos pedacitos de perfiles curvos, cortos, que te permitan ajustar bien la geometría real del instrumento. No sé si me expliqué. ¿Sí? Bueno. Entonces, al final de cuentas, lo que obtenemos es, con esa cadena de segmentos y cada uno su matriz de transmisión y en medio quizá estas matrices de transformación, uno puede multiplicarlas todas ellas y saber qué pasa en el punto de entrada, x igual a 0, presión y velocidad volumétrica en el punto de entrada, donde estaría, la embocadura del instrumento, estaría tocando el músico, con respecto al extremo lejano, en donde suponemos que hay conocida una expresión para la impedancia de radiación. La impedancia es la relación entre presión y velocidad. Entonces sería una especie como de presión suponiendo una velocidad volumétrica unitaria en el extremo lejano, y esta expresión es conocida, y esto ya nos aventamos la talacha, lo pusimos en la computadora y ya todo lo hizo, y entonces lo que tendríamos es, haciendo esta operación, tendríamos presión y velocidad volumétrica al inicio del instrumento, insisto, en función de lo que pasaría en términos de impedancia de radiación en el extremo lejano, y uno puede calcular esta cantidad que es de mucho interés en cuanto al funcionamiento acústico y musical del instrumento, que es la impedancia acústica de entrada en el punto x igual a 0, que es básicamente el cociente de P0 y U0. ¿Sí? Bueno, eso. Y hasta ahí las matemáticas. Todo lo demás ya son bonitos. No es cierto, todavía falta que lo vean por ahí, matemáticas. Pero bueno, ahorita un descansito. Este es un ejemplo de los perfiles que admiten formulaciones como la que acabo de comentar. Esta se denomina familia de cornetas de Salmon por un investigador igual como de mediados del siglo, primera mitad del siglo XX, estadounidense, que estudió todos estos, cornetas con todos estos perfiles. Y aquí está, por ejemplo, el cónico,
es esta línea, que admite el caso cilíndrico cuando la pendiente es cero, pues este es el cilindro, ¿no? Este es el cono. Este de aquí, delgadito, es un crecimiento exponencial. Este de aquí punteado es un seno hiperbólico. Este de aquí, más grueso y que se empina más, es un coseno hiperbólico o catenoidal. Es como cuelgan los tendederos, ¿no? Los problemas de los tendederos, de cómo se cuelgan los, pues admiten esta curva, ¿no? Y este de aquí, por ejemplo, es un pedacito de perfil senoidal, seno trigonométrico, todos esos perfiles, y aquí los pongo crecientes, pero también si son decrecientes funcionan igual. O sea, por ejemplo, podrían empezar en este seno que sube y luego empieza a bajar. Pues si tienen un tubo que también se cierra así un poquito siguiendo el perfil senoidal, todo esto funciona bien para eso, ¿no? Entonces, tenemos aquí, como si ustedes quieren, es una especie de menú de perfiles a los cuales podemos echar mano y tratar de, con eso, modelar un tubo real, incluyendo, insisto, cónicos y el caso cilíndrico, que también pues, ese es el que partimos básicamente, ¿no? Les prometo que es una matemática así muy enrollada. Este es nada más como para ejemplificar qué pasa, o sea, es un ejemplo de la formulación que describí en general hace rato, para el caso particular de un conducto cuya área varía exponencialmente con la distancia, ¿sí? Y con un factor de crecimiento del área de 2 alfa, ¿no? Aquí en el exponente. Bueno, resulta que no es para nada obvio, pero pues créanmelo, existe una transformación de P y U mayúscula a estas otras nuevas variables psi y phi, dada por estas fórmulas que estoy poniendo aquí, y esta definición de un número de onda modificado, que es el número de onda tal cual, menos alfa, que es el factor de crecimiento del exponencial del área que aparece acá, y resulta que en el caso en el que pues está bien definido, bueno, es real, k cuadrada mayor que a cuadrada, estas variables de aquí se puede demostrar que se propagan como ondas armónicas, es decir, como ondas planas, con factores de menos i k prima x, es decir, se propagan con este número de onda de la misma manera o equivalente a un conducto cilíndrico, y la matriz de transferencia admite esta factorización, que es la que yo describí en términos generales hace rato. Esta de aquí, con un factorial alfa que está por acá, es básicamente la expresión matricial de esta ley de transformación aquí, y aquí está la transformación inversa, y en este e a la alfa x, que en realidad tiene x2 y x1, aparece el e a la alfa x1 es el que viene acá de la transformación directa, y el e a la menos alfa x1 que viene acá es como la parte que tiene que ver con la transformación inversa, y fíjense que en medio está ni más ni menos que la matriz de transferencia típica de un cilindro, salvo que tiene un número de ondas modificado. Entonces, en el caso k cuadrada mayor que alfa cuadrada, esto predice que estas variables y por lo tanto también P y U se propagan, punto, ¿sí? Ahora aquí, sin embargo, aparece un caso. ¿Qué pasa cuando k cuadrada es menor que alfa cuadrada? Es decir, esto se vuelve imaginario. Resulta que en ese caso más bien hay que redefinir una alfa prima de esta forma, que en esta condición es real, y resulta que ahí el campo acústico se atenúa en el espacio, es decir, no se propaga como ondas, sino que se atenúa de manera exponencial con x. Y hay un caso que es cuando k y alfa cuadrada son iguales, hay atenuación crítica, que también es una especie de crecimiento exponencial, depende de en qué dirección se mueva, de las variables estas transformadas, pero también de P y U. Entonces aquí surge el concepto de frecuencia de corte, que corresponde a esta condición de igualdad. La frecuencia de corte en Hertz sería alfa, que es este numerito que aparece acá, velocidad de sonido entre 2pi.
Y resulta que si ustedes están en el caso de aquí, es decir, frecuencias mayores que la frecuencia corte, el sonido se propaga. Es decir, aunque esté la corneta, el sonido no se entera y pasa y se baja. No se refleja en el final de la corneta. Eso ocurre en los instrumentos de música para frecuencias altas. Y estas frecuencias normalmente son de 1000-1500 Hz. Las frecuencias de corte. Pero para frecuencias bajas, la corneta, digamos que no propaga. Estamos en este caso de atenuación en la zona de la corneta, estamos en la zona de atenuación exponencial en esa zona. Entonces, internamente en el instrumento resulta que hay reflexión y por lo tanto resonancia. Entonces, esto explica una cosa muy importante de este tipo de instrumentos de música. Existe una frecuencia llamada la frecuencia de corte, arriba de la cual el instrumento ya no resuena y debajo de la cual sí es posible que resuene. Bueno, paso al otro punto y ya se me va a acabar el tiempo, pues ya no sé qué voy a hacer. El otro punto que es importante considerar es que podemos pensar que este es el perfil de la corneta, sobre todo ya al final, y que este es el radio que nosotros medimos de ese perfil con respecto a la coordenada longitudinal. Como les comentaba, esta idea, en este caso ingenua, de que el frente de onda sigue plano, pues resulta que no funciona, no es cierto eso. De hecho, mis colegas ahí en el CKD y otros investigadores en otras partes han hecho visualizaciones del sonido por técnica Schlieren, el sonido que sale una trompeta o trombón, y el sonido sale curvado, así como está sugerido aquí por este dibujo. Es decir, tenemos que hacer una transformación de que sí es cierto que este es el radio, pero este cachito aquí, bueno, y su complemento simétrico hacia abajo, ese no es el frente de onda. El frente de onda es un segmento casquete curvo, perfilado como estoy indicando aquí. Y entonces que el área de la sección transversal, que sería no es el área plana, esta que está aquí, el círculo sino el área del casquete curvo que está por acá. Ahora, ¿de qué manera o de qué forma es este casquete curvo? Puede en realidad ser de varias formas. La más simple es pensar que es un casquete esférico, pero eso todo es una continuación. Puede uno mejorar las cosas, pero ya no más tan solo pasar de un círculo plano a un casquete esférico, aunque el casquete esférico tampoco sea lo más adecuado y exacto, eso ya funciona muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que cambiar el área, no cuantificarla como el área del círculo plano, sino de un casquete curvo acá, si quieren casquete esférico. Y luego hay que tener otra consideración. ¿Cuál es la coordenada del frente de onda? Porque el frente de onda ya no está aquí en Z, sino está acá en X. Es decir, X es un punto ahora que representa digamos, el punto líder o más avanzado del frente de onda. Mientras más curvado está o más empinado, más abrupto es esto, va a avanzar pues, muy rápidamente hacia adelante, ¿cierto? Esa es una posible coordenada espacial. Pero podríamos decir, bueno, el frente de onda también va pasando por este punto de aquí. Pues, ¿por qué no tomamos también una coordenada longitudinal que es la longitud de arco del perfil de la corneta? Esa es otra posibilidad. Y resulta que hay muchas posibilidades. Es decir, que aquí perdemos un poquito el piso en el sentido de que ahora sí, el área va a ser la curva y no la plana, está claro, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la coordenada longitudinal que vamos a usar? No está muy claro. Es todo un tema que no quiero discutir porque ya se me acabó el tiempo, pero básicamente
lo que se ha investigado y los resultados que voy a presentar más adelantito, contrastados con un experimento, es que la coordenada adecuada es esta de aquí, la coordenada de longitud de arco a lo largo del perfil de la corneta. Esa es la coordenada que hay que utilizar en la ecuación de onda o en las matrices de transferencia, etc. Como coordenada espacial, esa es la buena. Y la función de área no es, insisto en el tema, no es el área en el plano, que estoy indicando aquí, sino el área curva que estoy indicando. Ese es en esencia el resumen de las cosas y voy a tratar de ir muy rápidamente a ilustrar en qué resulta todo esto. Este es un perfil de veras real, es decir, el radio en función de la coordenada axial para un trombón. Es decir, esta curva negra está tomada de datos medidos geométricamente de veras en un trombón. Y aquí está ilustrado cómo en cada punto de estos le pegaríamos, digamos, un radio con un frente de onda como aquí y acá sería un frente de... Al final, este sería el centro del círculo y este sería el punto último, y entonces se imaginan que el frente de onda pues, es una cosa curva grandota como es lo que estoy pintando aquí, ¿no? Eso no es como para ilustrar cómo se ve esto en el perfil de un instrumento real, ¿no? ¿Se acuerdan que les iba a decir que íbamos a regresar brevemente a la ecuación de Schrödinger y el potencial cuántico y todo eso? Bueno, aquí tienen ilustrado el potencial, pero no el potencial cuántico. Resulta que en este caso potencial, en la mecánica cuántica vemos hacia arriba la energía del electrón, por ejemplo, ¿no? Y ver si va a escapar o no del pozo de potencial y cosas de ese estilo, ¿cierto? Por acá no tenemos un electrón, tenemos una onda sonora por acá de diferente frecuencia. Entonces, va a haber frecuencias, por ejemplo 500 Hz, que no van a escapar de esta es una barrera de potencial, ¿no? Digamos que la onda acústica quiere ir hacia afuera, quiere ir hacia allá, pero este no lo deja, este es una barrera de potencial, pero en este caso potencial de frecuencia. Si la frecuencia es de 500 Hz, estos son 4 potenciales diferentes, porque están calculados de manera diferente en distintas coordenadas, pero el que les voy a ilustrar que es el bueno es este punteado que hace aquí como un cerrito, este de aquí. Ese es el que corresponde a el casquete curvo de frente de onda, área del casquete curvo en función de la longitud de arco del instrumento, del perfil del instrumento, y este es el potencial, digamos, el que es más adecuado. Bueno, si ese lo consideramos como una especie de potencial cuántico, en realidad potencial de frecuencia, nos dice que sonido de 500 Hz no va a salir, sonido de 1000 Hz sí va a salir, sonido de 1500 Hz sí va a salir porque supera ese potencial, ¿no? Ahora, permíteme tantito, sonido de 500 Hz no va a salir, pero ustedes conocen una cosa en mecánica cuántica que se llama efecto túnel. O sea que aquí las ecuaciones nos dicen, hay un cacho de sonido que se atenúa exponencialmente y eventualmente escapa. Bueno, pues efectivamente escapa, y si no escapara, no podríamos escuchar el trombón. Lo que escuchamos de un instrumento de música no es ni más ni menos que el análogo del efecto túnel. O sea, el sonido aquí adentro está muy intensa, por ejemplo, esta componente de 500 Hz, no escapa, salvo por un pedacito que escapa por efecto túnel, y ese es el sonido que oímos. ¿Sí? ¿Sí quedó claro ese punto? Y bueno, aquí ilustra la utilidad, digamos, de esta analogía matemática, de este planteamiento, con el de la mecánica cuántica. Pues tenemos otro tipo de interpretaciones que resulta que acá también son útiles, ¿no? Y justamente este punto máximo de aquí representa la frecuencia corte, es decir, arriba de eso hay propagación, no importa, sin efecto de la barrera, digamos. Y también ilustra que ese máximo está colocado en una posición muy particular con respecto al instrumento, es decir, que el instrumento tiene una longitud acústica efectiva dada por donde cubre ese máximo. ¿Sí quedó claro? Entonces, bueno, ese perfil es muy, muy importante y bueno, representa eso, ¿no? Aquí voy ahora sí al uso computacional numérico de esto de las matrices de transferencia,
para hacer modelo de un instrumento real. Aquí tenemos, bueno, igual varias formulaciones, pero la buena es esta que estoy indicando aquí, esta de líneas punteadas. Todos estos son los perfiles del instrumento, es en realidad el radio efectivo de la función de área. Este es, insisto, con respecto a una coordenada axial, que es la coordenada de longitud de arco a lo largo del trombón, o sí, en este caso es un trombón, y aquí está ajustado por una, este es el perfil real y está ajustado, no se ve muy bien, a lo mejor acá en la otra sí se ve, hay una línea muy delgadita que como que se le quiere pegar. Ese es un pedacito de corneta exponencial que mejor se aproxima al perfil real, que es el de la línea más gruesa. Entonces, ven que aquí el perfil exponencial queda un poquito abajo del este, y acá tiende a estar un poquito arriba del perfil real medido, pero y es una aproximación burda con 4 secciones exponenciales. Perdón, tú tenías una pregunta hace ratito. Ah, sí, es que, bueno, yo no entendí bien de los diferentes potenciales. Sí. Si son, o sea, los potenciales son modelados sí. A partir de la geometría. Sí, pero, o sea, uno es un modelo, no es un potencial exacto, sino que uno está como aproximando, cada uno de esos son una aproximación a la corneta según la coordenada del frente de onda que uno escoge. Sí. O sea, son potenciales, digamos, que uno está probando para ver cuál modela mejor. Sí, sí, exacto. Exacto. Y el bueno, el bueno resulta ser de aquí. ¿Sí? Sí, perdón, no me detuve. Bueno, entonces si aproximan el perfil con secciones de corneta exponencial, aquí se están usando 4 secciones, pues aquí se ve que pues, se puede aproximar razonablemente bien este radio efectivo, aunque aquí no se nota muy bien si es buena o no tan buena la aproximación. Si ustedes toman otra variable que sería es derivada del área entre el área, lo que se llama la derivada de lo A, así se llama, en este campo, obtienen algo que de hecho se parece mucho a la geometría de los potenciales, pero no es exactamente potencial, es algo relacionado con eso. Y aquí se exhibe muy claramente que esa derivada logarítmica, es decir, es la derivada del logaritmo del área, que vendría siendo la derivada del área entre el área. Esta es para el instrumento real, y la aproximación que estamos usando resulta que la sección exponencial tiene una derivada logarítmica que es constante, entonces resulta que estamos ajustando ese perfil con una aproximación escalonada. Ahí estamos usando 4, pero podríamos usar 10 o 40 o más, ¿no? Y la aproximación sería cada vez mejor. Pero si nos restringimos a perfiles exponenciales, estaríamos aproximando estas curvas con funciones escalonadas, ¿sí? Si ven ahí queda, espero yo, muy claro el hecho de que esto es aproximado, ¿no? Pero insisto, esto ya es la parte de aproximar con matrices de transferencia con el objetivo de calcular, por ejemplo, la impedancia acústica y todo eso, ¿no? Esta es justamente la impedancia acústica de entrada para un trombón. Ahí están encimadas en realidad 3. Hay una que es la curva medida, que aquí al final medio se perfila esta delgadita. Aquí al final, arriba de 1000 Hz, como que se desmadra todo y no funciona bien, pero aquí abajo, en realidad, las 3 que estoy poniendo, pues pegan cada una con la otra de manera bastante coincidente. En particular, la medida, que es una línea delgada que va por aquí en medio, con el frente de onda esférico en términos de la longitud de arco, que es la línea gruesa de rayas, que por ahí se ve, ¿no? También está una línea gruesa continua, que es el frente de onda esférico con su coordenada líder, que pues funciona razonablemente bien, pero funciona mejor la longitud de arco. Ahí no está muy claro porque están todas encimadas. Ese es el caso de un trombón, es el caso de una trompeta, más o menos lo mismo, es decir, funciona razonablemente bien aquí a bajas frecuencias, y por acá empieza ya a haber diferencias, ¿no?
Aquí es nada más una prueba de que converge el método en el sentido de que si para la parte curva usamos 2, 4, 10, 20 o hasta 40 secciones, el error en la impedancia medida va a disminuir. Son cantidades en decibeles del error total. El error, no, más bien es el error promedio en decibeles. Y ya con, por ejemplo, 10 secciones, tiene uno un error de punto 13 o punto 16 decibeles. En términos de niveles de ruido, punto 1 decibel, les garantizo que nadie escucha, es prácticamente el mismo. Un decibel es una diferencia apenas perceptible de nivel sonoro. Los punto 1 decibel es prácticamente nada. Entonces, de hecho, funciona razonablemente bien con 2, incluso 4 secciones. Ya tiene un error promedio menor que un decibel. Entonces, funciona sorprendentemente bien. Aquí, bueno, ya no me detengo porque creo que ya se me acabó el tiempo. Pero bueno, esta es la función de reflexión. Este está calculado para un trombón y vean cómo es frecuencia y esta es magnitud y fase de constante reflexión. Pero vean cómo efectivamente hay reflexión a bajas frecuencias, pero a altas frecuencias ya no hay reflexión. Es decir, que el sonido se va, es decir, ya no hay efecto, ya no hay barrera de potencial. ¿Sí? Es otra manera de ver lo mismo, ¿no? Aquí hay barrera de potencial, hay reflexión. Acá no hay barrera de potencial, o ya se excedió esa barrera de potencial, no hay reflexión y el sonido que sale de la embocadura se va y no resuena el instrumento. A esas frecuencias lo que uno escucha son soplidos y flatulencias y cosas así extrañas, así, pero que no resuenan, no está bajo control del músico en ese sentido, por ejemplo, musical, en entonaciones. Lo que sí está bajo control del músico y del instrumento en ese sentido son las componentes que están por aquí abajo, que según esto del potencial no se deberían escapar, pero sí se escapan, y entonces las escuchamos, ¿no? Esas son las calculadas. Ahí está la frecuencia de cortes. De estos datos se puede estimar la frecuencia de corte, la longitud efectiva, la frecuencia fundamental sería como la frecuencia esta de aquí, la frecuencia del primer máximo de impedancia, y una afinación musical en Hertz, como nota musical, por ejemplo, la frecuencia fundamental sería un Si2 más 25 Hz. Estos calculados para un trombón con dentro de estas matrices de transferencia. Y este es el medido. Los perfiles a lo mejor pueden decir no se parecen mucho, pero resulta que las cantidades que se derivan de ahí, pues sí, razonablemente se parecen. En donde aparece un error más grande, aquí está compilado y esto es lo último, con esto termino. Está compilado los parámetros: frecuencia de corte, longitud efectiva, frecuencia fundamental y afinación nominal, podría decir, porque en realidad para esto el instrumentista tiene más control de la afinación que el propio tubo podría dictar. Pero bueno, y tenemos para el calculado, tenemos estas cantidades de aquí, y para el medido estas cantidades de acá. Todas se parecen razonablemente, excepto la frecuencia de corte, es la que tiene un error un poquito más grande, pero por ahí se captura en general la esencia del asunto. Y conclusiones: el método de matrices de transferencia, en conjunto con la aproximación local de frente de onda esférico, permite modelar las cornetas de geometría variable de los instrumentos musicales de aliento, en buena concordancia con los resultados experimentales. A partir del perfil geométrico del instrumento, es decir, el radio medido convencionalmente como función de z, coordenada longitudinal, es posible elaborar un modelo factorizado de matriz de transferencia que permita determinar la impedancia acústica de entrada, coeficiente de reflexión, la frecuencia de corte, la longitud efectiva, la frecuencia fundamental y otros parámetros, incluso, por ejemplo, dibujar esto del potencial de frecuencia y hacer estas bonitas analogías. Y bueno, eso. La consideración de factores adicionales como la boquilla con la que se toca el instrumento, las sordinas que a veces se les ponen al final en la corneta, los mecanismos de propagación y radiación de sonido, otros elementos y procesos, es un área de estudio en la actualidad. Y muchas gracias.